bien, chicos, vamos a trabajar ahora sí lo que corresponde, pues, el último bloque de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien que los cuatro últimos problemitas, 3 de ellos están en forma literal, así que hay que tener a la guía en la mano y seguir la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pregunta número 9, dice, el complemento de la diferencia. Ojo, fíjate bien lo que te dice, el complemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿El complemento de quién? Dice, el complemento de la diferencia. Entonces fíjate bien lo que vas a hacer. De la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo. Como me está hablando de un ángulo, pues a ese ángulo lo voy a llamar X. Y lo que me dice es que el complemento de la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo es igual al doble de su complemento. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la ecuación. Y lo que nosotros tendríamos que hallar, pues, es el ángulo X. Repito, fíjate bien lo que dice. El complemento de la diferencia es una resta entre el suplemento y el complemento de un ángulo. Ese ángulo para nosotros es X. Es igual al doble de su complemento. ¿Pero el complemento de quién? Se sobreentiende que es del ángulo X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es desarrollar, fíjate bien cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Mira, voy a dejar todavía el complemento y voy a trabajar lo que es el corchete. Este suplemento de X, acuérdate bien que es 180 menos X. Este complemento de X es 90 menos X, pero como está precedido del signo menos, ese 90 menos X cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo? O si lo vamos a ver, vamos a trabajarlo a ver paso por paso. A ver, bajo el signo menos, complemento es 90 menos X. ¿Ya? Con paréntesis, igual a 2 veces el complemento de X, que sabemos que es 90 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es seguir colocando el complemento y voy a simplificar el corchete. Ahora en vez de colocar corchete voy a poner paréntesis. Bajo 180 menos X. Ahora ese paréntesis está precedido del signo menos. Todo cambia de signo. 90 sale como menos 90 y menos X sale como más X. Es lo que quería hacer en el paso anterior. Pero bueno, estamos trabajando paso por paso. ¿Estamos de acuerdo? 2 por 90, bueno, sería 180 y 2 por X menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí fíjate bien que más X menos X se van, sería 0. Entonces me quedaría el complemento de 180 menos 90 sería 90. Igual a 180 menos 2X. Ahora, si yo desarrollo el complemento de 90, acuérdate que sería 90 menos 90. Y 90 menos 90, ¿cuánto es? Es 0. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 180 menos 2X. 2X pasa como positivo a la izquierda, 2X igual a 180 grados, de donde el ángulo X tendría que ser pues 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí es cuestión de que tú plantees bien la ecuación. Si tú planteas bien la ecuación, en el desarrollo ya de la misma, pues yo creo que ya a estas alturas estamos en segundo año de secundaria y debemos de manejar ya lo que son las ecuaciones. ¿Sí? Muy bien, en el caso de la pregunta 10, fíjate bien qué es lo que dice en el caso de la pregunta 10. En el caso de la pregunta 10 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, la medida de 2 ángulos suplementarios, ojo, me habla de 2 ángulos suplementarios, primer ángulo y segundo ángulo, ¿estamos de acuerdo? Dice que son entre sí como 3 es a 7, ojo, los 2 ángulos son entre sí como 3 es a 7. ¿Estamos de acuerdo? Están en relación de 3 a 7. Entonces, como están en relación, yo lo puedo multiplicar por la constante K y la constante K, porque están en relación. O de repente, en vez de colocarle por K y por K, puedo decir por alfa y por alfa. Quiere decir que un ángulo es 3 alfa y el segundo ángulo, ¿quién es? 7 alfa. Pero me dice que estos 2 ángulos son suplementarios. Entonces, si los ángulos son suplementarios, recordemos en la parte teórica que la suma
la suma de dichos ángulos me tiene que dar pues 180 grados. Profe, ¿por qué lo iguala? Lo suma y lo iguala a 180, porque son suplementarios. Si me hubiera dicho que son complementarios, ¿cuánto deberían de sumar? 90 grados, ¿sí? Entonces aquí sería 10 alfa es igual a 180 grados, ¿ya? ¿De dónde alfa? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 18 grados. Ahora, habrá que fijarnos pues qué es lo que nos pide en el caso de la pregunta número 10, ¿sí? En el caso de la pregunta 10, fíjate bien que lo que nos está pidiendo es, dice, calcular la medida del complemento. Mira lo que nos está pidiendo. Nos pide la medida del complemento de la semidiferencia de la medida de dichos ángulos. Semidiferencia. Si yo trabajara la diferencia, voy a decir 7 alfa menos 3 alfa. La diferencia, ¿cuánto sería? 4 alfa. Pero a mí me está pidiendo la semidiferencia. Entonces la semidiferencia sería 2 alfa. Si la diferencia es 4 alfa, la semidiferencia sería la mitad. Estaríamos hablando de 2 alfa. Entonces me pide el complemento de la semidiferencia de dichos ángulos. En este caso, bueno, es alfa, ¿no? Entonces yo voy a decir complemento 2 alfa. Tenemos el valor de alfa. ¿Cuánto vale? 18. 2 por 18, ¿cuánto es? 36 grados. Y tendríamos que multiplicar ahora, hallar el complemento de 36 grados, ¿no? El complemento sería 90 menos 36. Que bueno, de repente lo puedes colocar 90 menos 36 o lo puedes trabajar directo. ¿Cuánto sería el complemento? Sería 54 grados. Esa sería pues la respuesta en el caso de la pregunta 10. La pregunta 11 sí está bastante fácil. Fíjate bien, no te vayas a confundir ahí en el caso de la pregunta 11 porque el ángulo X más bien parece que fuera de B o C. No, el dato es de que X es el ángulo AOC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú te fijas lo que te pide, a ti te pide el ángulo BOC. Entonces, como a mí me pide el ángulo BOC, yo ya no puedo llamarlo X porque allá está la variable X. Entonces vamos a llamarlo teta, ¿te parece? Entonces lo que yo tengo que hallar es teta. Entonces, yo voy a hallar este angulito de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, si todo vale X y este es teta, ¿cuánto sería esto? X menos teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo empiezo a reemplazar aquí en el dato. A ver, empezamos. El ángulo BOD. ¿Quién es el ángulo BOD? Observa bien la gráfica. BOD, ¿quién es? Teta más 4x. Aquí está teta más 4x. Menos 4 veces, paréntesis. ¿Quién es el ángulo AOB? Fíjate bien, AOB. ¿Ya? AOB es x menos teta. Colocamos x menos teta. Y esto es igual a 60 grados. Dejamos teta más 4x, lo bajamos igualito. Y recuerda que ese 4 multiplica todo el paréntesis. Entonces vas a decir menos 4 por x menos 4x, menos por menos es más. Y 4 por teta, 4 teta igual a 60 grados. 4x menos 4x es 0. Un teta más 4 tetas, 5 tetas, 5 teta igual a 60 grados. De donde 5 pasa dividiendo y el valor de teta, que es lo que me está pidiendo, sería 12 grados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese sería pues el caso de la pregunta 11. En el caso de la pregunta 12, ya para terminar, también está en forma literal. Así que mira lo que dice. Si a uno de dos ángulos suplementarios, ojo, fíjate bien, mira, de nuevo, hay dos ángulos suplementarios. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo podría decir, profe, si son suplementarios, los dos suman 180, claro. Entonces, mira, para evitar estar agregando demasiadas variables, porque yo podría decir, profe, si este es alfa, entonces este es teta. Ah, como son suplementarios, alfa más teta 180, claro, está bien, ¿ya? Pero para evitar estar trabajando con dos angulitos, yo solamente voy a hacer esto, mira. Como son ángulos suplementarios, los dos deberían de sumar 180. Entonces, como los dos suman 180, si este es alfa, pues este será 180 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo?
Si fueran ángulos complementarios, si este es teta, ¿cuánto sería este? 90 menos teta, porque si son ángulos complementarios deberían de sumar 90 grados. Entonces ya está, todo en función de una sola variable. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí, fíjate bien, es qué es lo que dice. Si a uno de los ángulos suplementarios, vamos a suponer pues que sea alfa, ¿ya? Si a uno de los ángulos suplementarios se le disminuye 35, si yo a alfa le disminuyo 35, ¿cuánto me queda? Alfa menos 35. Para agregárselo al otro. Entonces, ese 35 que yo le estoy quitando a este ángulo alfa, le voy a agregar a este angulito. O sea, a 180 menos alfa, le voy a agregar esos 35 grados. Y si tú le agregas esos 35 grados, vas a decir 180 más 35, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 215 y bajas el menos alfa. Entonces, mira, el angulito sería alfa menos 15 y el otro sería 215 menos alfa. ¿Ya? Ahora, si tú sigues leyendo, ¿qué más te dice? Fíjate bien, a ver, ¿qué más te dice? Dice, voy a volver a leer el problema para ahora sí plantear toda la ecuación. ¿Ya? A ver, dice, si a uno de dos ángulos suplementarios se le disminuye 35 para agregárselo al otro, ¿ya? Da como resultado, o sea, este angulito, 215 menos alfa, da como resultado, significa igual, que el segundo da como resultado, o sea, que el segundo, que el segundo, ¿ya? Significa igual 8 veces que lo que queda del primero. El primero era alfa, lo que queda ahora es alfa menos 35 grados. Y ese vendría a ser pues el planteo de la ecuación. Repito, dice, el segundo es 8 veces lo que queda del primero, que es alfa menos 35. Calcular la diferencia de estos ángulos suplementarios. Ojo, hay que hallar la diferencia de estos dos ángulos. Entonces yo lo que voy a hacer es desarrollar esta ecuación, sería 215 menos alfa, 8 multiplica todo el paréntesis, 8 por alfa, 8 alfa, y 8 por 35, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 280 grados. Este menos alfa pasaría sumando con este 8 alfa, sería 9 alfa, 280 pasaría sumando, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto de aquí vendría a ser, a ver si sumamos, sería 5, sería 9 y sería 495 grados. Ahora, si 9 pasa dividiendo, entonces el valor de alfa tendría que ser 55 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces habría que recordar. A ver, vamos a recordar entonces. ¿Quiénes eran los ángulos para nosotros? El primer ángulo, acuérdate que era alfa, pero alfa, el primer ángulo era alfa. ¿Cuánto vale alfa? 55 grados. El segundo ángulo, acuérdate bien que era 180 menos alfa, pero como alfa ya lo tenemos y vale 55, pues este angulito tendría que ser 125, porque 180 menos 55 te va a dar 125. Ahora, si tú lees la pregunta, lo que te está pidiendo pues es que halles la diferencia de estos dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú hallas la diferencia, a ver, vamos a verificar bien la pregunta, ¿ya? Sí, dice la diferencia. Entonces, habrá que restar, pues. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir la diferencia 125 menos 55, entonces esto de acá vendría a ser 70 grados. Y esa sería pues la respuesta del caso de la pregunta número 12. Muy bien, chicos, lo único que se te pide es pues de que puedas observar bien el video. Ya sabes que cualquier duda que tú tengas puedes retroceder el video o en todo caso comunicarte pues al número que aparece en la presentación del video. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda también que hay una actividad para ustedes. ¿Cuál es la actividad? La actividad que ustedes van a tener que trabajar pues es el bloque de problemas donde dice ahora en tu cuaderno
y practicando lo aprendido. Es lo que ustedes tienen que avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos de que esa actividad, si es que ustedes no pueden hacer la totalidad de los problemas, por lo menos tiene que haber un avance significativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque los problemas que hemos desarrollado son bastante parecidos a los que están en el libro. ¿Estamos de acuerdo? Así que chicos, bueno, esas son las indicaciones, así que conmigo será pues hasta otra oportunidad.